Todos los hemos visto. La pareja discutiendo en el reservado de la esquina. El tipo agarrando su vaso un poco demasiado fuerte. La chica mirando hacia abajo rezando para volverse invisible. Pero ¿qué pasa cuando los gritos dejan de ser solo ruido y se convierten en una amenaza de muerte? Cuando Braden Cole gritó, «Estás muerta cuando lleguemos a casa». A su novia, Laura, en un concurrido restaurante de Manhattan, él pensó que era el hombre más aterrador de la habitación. Él estaba equivocado porque sentado a 5 pies de distancia estaba Vincenzo Moretti y el amanecer de Nueva York no pide la cuenta. Él arregla las cuentas. Esto no es un cuento de hadas. Esto es lo que pasa cuando accidentalmente gritas en la mesa de la cena del diablo. El aire dentro de Carbones, un elemento básico tenuemente iluminado en Thompson Street, olía a aceite de trufa, colonia cara, y en la mesa 14, puro terror. Leora Miller miraba fijamente el mantel blanco de lino, trazando el dobladillo con un dedo tembloroso. Ella tenía 24 con talento de diseño gráfico que podría rivalizar con las grandes agencias. Pero esta noche ella se sentía como una niña esperando que el hacha del director cayera. Frente a ella estaba sentado Braden Cole. Para el mundo exterior, Braden era un encantador, aunque con dificultades, emprendedor fintech. Él usaba trajes Brooks Brothers que eran ligeramente demasiado ajustados y conducía un BMW alquilado que no podía permitirse repostar. Pero para Leora, él era una bomba de tiempo. ¿Me estás escuchando? Braden siseó su voz baja, pero vibrando con esa frecuencia específica que hacía que el estómago de Leora se revolviera. Dije, ¿depositaste el cheque de tu trabajo independiente? Yo tuve que pagar la factura de la luz, Braden. Leora susurró, sin atreverse a mirar hacia arriba. Y el alquiler vence el martes. No quedaba nada para tu inversión. La mano de Braden se disparó, agarrando su muñeca. Él apretó fuerte. Leora se encogió, mordiéndose el labio para reprimir un gemido. El camarero, un joven llamado Leo, quien les había servido antes, dudó cerca de las puertas de la cocina, viendo el agarre, pero se dio la vuelta. La gente usualmente se daba la vuelta. Tu pequeña egoísta. ¡Bang! Braden escupió. Necesitaba esos 2,000 para comprar en la preventa de cripto. ¿Sabes lo que acabas de costarme? Me costaste un futuro. Siempre me estás arrastrando hacia abajo. Lo siento. Leora respiró. Era su mantra. Lo siento. Lo siento. Por favor, no me hagas daño. Lo siento no arregla mi cartera, Leora. Su voz se elevó. Algunas cabezas en mesas cercanas se giraron. Leora vio a una mujer en un blazer Chanel mirar con lástima antes de volver rápidamente a su resorto. Esa lástima dolía peor que la ira. Era la confirmación de que ella se veía tan patética como se sentía. Braden soltó su muñeca y agarró su copa de vino. Un cabernet audaz que había insistido en pedir a pesar del precio. Él bebió la mitad de un trago. ¿Sabes qué? Estoy harto de esto. Estoy harto de cargar peso muerto. Braden, por favor, baja la voz. Leora suplicó, las lágrimas picándole en los ojos. La gente está mirando. Que miren. Braden golpeó el vaso. No se rompió, pero el tallo se partió con un repugnante crack, 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 enviando una salpicadura de vino tinto oscuro sobre el impoluto mantel blanco. Parecía una herida de bala. El restaurante se quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El murmullo de la conversación se desvaneció. A Braden no le importaba. La humillación de sus propios fracasos, el alcohol y su necesidad de control se desbordaron. Él se inclinó sobre la mesa, su rostro contorsionado en una máscara de pura malicia. Él apuntó un dedo directamente a la cara de Leora.
¿Crees que estás avergonzada ahora? Él rugió, su voz haciendo eco en las paredes de caoba. Tu inútil desperdicio de espacio. Estás muerta cuando lleguemos a casa. ¿Me oyes muerta? Leora dejó de respirar. La amenaza colgaba en el aire, pesada y sofocante. Ella sabía que lo decía en serio. Quizás no literalmente asesinato, pero la paliza esperándola en su apartamento estrecho la haría desear estar muerta. Ella apretó los ojos, esperando que él la agarrara del brazo y la arrastrara afuera. La cuenta. Braden le gritó al aterrorizado camarero. No creo que vayas a necesitar la cuenta. La voz era profunda. No era fuerte todavía. Llevaba más peso del que los gritos de Braden jamás podrían. Era un retumbo de barítono, suave como el terciopelo y frío como el hielo. Braden parpadeó, su cabeza girando bruscamente a la derecha. En la mesa adyacente, sentado en un reservado semicircular que ofrecía una vista de toda la habitación, estaba un hombre que parecía haber sido tallado en granito y vestido por Tom Ford. Él estaba solo, digamos por un plato de osbuco a medio terminar y un vaso de agua con gas. Él era mayor que Braden, quizás de mediados de los 30, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos del color de las nubes de tormenta. Él se limpió la boca con una servilleta, la colocó suavemente sobre la mesa y se puso de pie. Él era alto, más de 6'2". Mientras él se levantaba, dos hombres en trajes oscuros, que habían estado de pie discretamente cerca de la barra, de repente se materializaron detrás de él. La bravuconería de Braden flaqueó por un microsegundo, pero su ego estaba demasiado magullado para retroceder. Disculpe, ¿quién demonios es usted? Ocúpese de sus propios asuntos, amigo. El hombre ajustó sus gemelos. Él dio un paso hacia su mesa. La presión del aire en la habitación pareció bajar. Mi negocio, dijo el hombre, su voz aterradoramente tranquila, es disfrutar de mi cena. Y tengo una regla muy estricta sobre la digestión. La indigestión me pone irritable y los gritos. Él miró a Braden con una expresión aburrida y depredadora. Los gritos me dan indigestión. Estoy hablando con mi novia. Braden se burló, poniéndose de pie para encontrarse con él. Braden medía 510. El extraño se cernía sobre él. Entonces, ¿por qué no te sientas de nuevo antes de que yo? El extraño no se movió rápido. Él no lo necesitaba. Él simplemente extendió la mano y colocó una mano sobre el hombro de Braden. Parecía un gesto amistoso, pero las rodillas de Braden flaquearon. El agarre del extraño estaba aplastando su músculo trapecio. Braden jadeó, su cara poniéndose roja. ¿Antes de qué? El extraño preguntó suavemente. Termina esa frase. Tengo curiosidad, Braden balbuceó, tratando de quitar la mano. Era como intentar mover una viga de acero. El extraño miró más allá de Braden, fijando sus ojos en Leora. Por primera vez en toda la noche, alguien la miró, no con lástima, sino con intensidad. Él escaneó su rostro, notando el miedo, el moretón en su muñeca, donde Braden la había agarrado, el temblor de sus manos. Señorita, dijo el extraño, ¿quieres ir a casa con este hombre? La garganta de Leora estaba seca. Ella miró a Braden, cuyos ojos prometían retribución más tarde. Estás muerta cuando lleguemos a casa. Yo, Leora balbuceó. Mírame, el extraño ordenó, no con rudeza, pero con autoridad. Leora miró hacia arriba. Tienes una elección ahora mismo. Puedes salir por esa puerta con él, y lo que pase después es tu responsabilidad, o puedes terminar tu cena conmigo y él se va solo. Ella no va a ningún sitio contigo. Braden chilló finalmente liberando su hombro. Él retiró un puño.
Un golpe de paja torpe y borracho apuntado a la mandíbula del extraño. Fue un error. Antes de que el puño pudiera viajar 6 pulgadas, uno de los guardaespaldas silenciosos lo interceptó en el aire. Hubo un chasquido nauseabundo mientras el guardia torcía la muñeca de Braden. Braden gritó, cayendo de rodillas. El extraño ni siquiera se inmutó. Él ajustó su chaqueta de traje y miró a Braden. «Sáquenlo de aquí», el extraño dijo a los guardaespaldas. «El callejón, no la calle. No quiero molestar a la parcacoches. No, Leora, llama a la policía». Braden chilló mientras era levantado por sus axilas. Leora se quedó congelada. Todo el restaurante estaba mirando. El extraño volvió su atención hacia ella. Él extendió una mano. Era grande, marcada con cicatrices en los nudillos, pero firme. «Mi nombre es Vincenzo», él dijo, «y creo que tu vaso está vacío». Leora no tomó su mano inmediatamente. Sus instintos de supervivencia estaban funcionando a toda máquina, gritándole que corriera. Ella acababa de ver a este hombre, Vincenzo, ordenar un asalto a su novio tan casualmente como uno pide un espresso. Yo no puedo», Leora susurró, su voz temblaba. «Él tiene las llaves del apartamento. Mi laptop está allí. Mi vida está allí». Vincenzo retiró su mano pero no se sentó. Él hizo una señal al camarero Leo, quien se apresuró pálido y sudando. «Trae a la señorita una copa del Brunello del 15», Vincenzo ordenó. «Y limpia este desorden». Él hizo un gesto al vino derramado en la mesa de Leora. «Únete a mí, por favor, solo por un momento, a menos que prefieras correr tras el hombre que acaba de amenazar tu vida». Laura miró hacia las puertas de la cocina donde Braden había sido arrastrado. Ella conocía a Braden. Si ella salía ahora, humillado como estaba, la violencia no se detendría en gritos. Ella miró de nuevo a Vincenzo. Él era peligroso. Eso era innegable, pero su peligro parecía disciplinado, controlado. Ella se levantó con piernas temblorosas y se movió a su reservado. Mientras ella se sentaba, la atmósfera en la mesa cambió. Se sentía aislada del resto de la habitación, una isla privada de poder. Vincenzo se sentó frente a ella. De cerca, él era aún más intimidante. Él tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y su reloj. Un Patek Philippe costaba más que la casa de sus padres. «¿Bebe?», él dijo cuando el camarero dejó el vino. Leora tomó un sorbo. Era rico y suave, calmando la náusea en su estómago ligeramente. «¿A dónde lo llevaron?» «Lejos», Vincenzo dijo vagamente. «Él cortó un trozo de carne. Él no regresará esta noche. Tienes mi palabra. No puedes simplemente hacer eso». Leora dijo, una chispa de adrenalina atravesando el miedo. «No puedes simplemente agredir a la gente». Vincenzo detuvo el tenedor a medio camino de su boca. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Él te agredió primero. Físicamente con la muñeca, verbalmente con la amenaza. Yo simplemente equilibré la ecuación. Detesto a los acosadores». Leora. Él sabía su nombre. Ella se congeló. «Yo no te dije mi nombre». Los ojos de Vincenzo se oscurecieron ligeramente. «Oigo cosas. Leora, eres inútil. Laura, me costaste dinero». Él era bastante ruidoso. «¿Quién eres?», ella preguntó. «¿En serio?» «Estoy en importación-exportación», él dijo. La mentira clásica saliendo de su lengua con facilidad practicada. «Construcción-saneamiento. Soy un hombre de negocios que valora la paz y la tranquilidad». Él era mob. Tenía que serlo. El corazón de Leora martilleaba contra sus costillas. Ella estaba sentada con un amanecer de la mafia. «Necesito irme», Leora dijo, extendiendo la mano hacia su bolso. «Gracias por ayudar, pero necesito irme».
¿A dónde? Vincenzo preguntó. Él no se movió para detenerla físicamente, pero sus palabras la inmovilizaron en el asiento. Él tiene tus llaves, recuerda. Y aunque las tuvieras, ¿crees que no estará esperando en la puerta del apartamento? Hombres como Braden son cobardes, y los cobardes son predecibles. Cuando son humillados, buscan reclamar poder. Si vas a casa esta noche, él te matará. Quizás no esta noche, quizás no la semana que viene, pero eventualmente. Laura se desplomó hacia atrás. Él tenía razón. Ella lo había sabido por meses. La escalada había sido constante. Primero gritos, luego lanzamiento de cosas, luego agarres. Esta noche fue la primera amenaza de muerte. No tengo ningún otro lugar, ella admitió con la voz quebrada. Mi familia está en Ohio. Tengo $40 en mi cuenta bancaria. Vincenzo se limpió la boca y colocó la servilleta sobre la mesa. Él sacó un elegante teléfono negro de su bolsillo y tocó un mensaje. ¿Tienes un oficio? Sí, eres una diseñadora. ¿Cómo supiste? Él mencionó un cheque de trabajo independiente. ¿Y tienes pintura en tu cutícula? Vincenzo asintió a su mano. Sí, Leora dijo. Soy una diseñadora gráfica. Bien, entonces puedes trabajar por tu sustento. Vincenzo se puso de pie, abotonándose la chaqueta. Vienes conmigo. Tengo una suite de invitados en mi propiedad en los Hamptons. Es seguro. Nadie entra a menos que yo lo diga. Te quedarás allí hasta que decidas tu próximo paso. Me estás secuestrando. Te estoy ofreciendo un bote salvavidas, Laura. El barco se está hundiendo. Él la miró, su expresión indescifrable. No soy un buen hombre, Leora. He hecho cosas que te darían pesadillas, pero no hago daño a las mujeres. Y ciertamente no dejo que hombres como Braden Cole respiren el mismo aire que yo por mucho tiempo. Leora miró la puerta, luego a Vincenzo. Era una elección entre un monstruo conocido y uno desconocido. Ella se puso de pie. Está bien. Vincenzo asintió, satisfecho. Él colocó una pila de billetes de $100 sobre la mesa, suficiente para cubrir ambas cenas y comprar la mesa misma. Vamos, el coche está atrás. Ellos salieron por la cocina. El personal de la cocina mantuvo sus cabezas bajas, cortando vegetales con intensidad frenética, fingiendo que no veían nada. En el callejón, un elegante Mercedes Maybach Clase S negro estaba al ralentí. Uno de los guardaespaldas, el que le había roto la muñeca a Braden, estaba de pie junto a la puerta trasera. Él la abrió para Leora. ¿Dónde está él? Leora preguntó, mirando alrededor del oscuro callejón. Se le ha animado a dar un paseo. El guardaespaldas gruñó. Su nombre era Rocco. Ella aprendería más tarde. Mientras el coche se alejaba, deslizándose sobre los baches de Nueva York, con gracia silenciosa, Laura se hundió en los asientos de cuero. El interior olía a sándalo y cuero. Vincenzo se sentó junto a ella, revisando correos electrónicos en su teléfono, dándole espacio. Ellos habían estado conduciendo por 20 minutos cuando el teléfono de Leora zumbó. Era Braden. Llamada entrante. Braden. 3. El pánico se encendió en su pecho. Ella miró fijamente la pantalla, paralizada. Vincenzo miró. Él vio el nombre. Sin preguntar, él se inclinó y suavemente le quitó el teléfono de sus manos temblorosas. No, ella susurró. Vincenzo deslizó su dedo por la pantalla para contestar. Él puso el teléfono en su oído. Leora. La voz de Braden gritó a través del altavoz lo suficientemente fuerte para que Leora la oyera. Tú estúpido. ¿Dónde estás? Voy a Braden, Vincenzo dijo. Su voz era conversacional, aburrida incluso. Hubo un silencio al otro lado, luego un balbuceo.
¿Quién? ¿Quién es este? Este es el hombre que pagó tu cena, Vincenzo dijo. Escucha atentamente, Braden. Laura está conmigo. Ella ya no es tu preocupación. Si llamas a este número de nuevo, si vas a su apartamento, si incluso piensas su nombre demasiado fuerte, haré que Rocco te haga una visita. Y la próxima vez él no se detendrá en la muñeca. Vincenzo hizo una pausa, escuchando la respiración aterrorizada al otro lado. Te sugiero que dejes Nueva York, Braden. El clima aquí está a punto de volverse muy insalubre para ti. Vincenzo colgó. Él bloqueó el número. Luego le devolvió el teléfono a Leora. Él no llamará de nuevo, Vincenzo dijo, girándose para mirar por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Leora sostuvo el teléfono, mirando el perfil lateral de Vincenzo. Ella había escapado del infierno. Pero mientras cruzaban el puente, dejando Manhattan, ella se dio cuenta de que acababa de hacer un trato con el diablo, y el diablo era increíblemente guapo. Aclara la garganta. El viaje a los Hamptons usualmente tomaba 2 horas, pero a esta hora de la noche, con las carreteras despejadas del tráfico habitual de cercanías, el Maybach devoró las millas en silencio. Leora presionó su frente contra el frío cristal de la ventana. Afuera, el mundo se desdibujó en rayas de farolas ámbar y oscuridad eventual, mientras la ciudad daba paso a la vasta riqueza cuidada de Long Island. Dentro del coche, el silencio era absoluto. Vincenzo no encendió la radio. Él no hizo pequeña charla. Él simplemente se sentó mirando una tableta, ocasionalmente tocando la pantalla con una intensidad enfocada que hizo que Leora sintiera que estaba sentada junto a un arma cargada que tenía el seguro puesto por ahora. Ella le robó una mirada. En los destellos intermitentes de la luz de la autopista, su perfil era afilado, casi cruel. Él era hermoso, sí, pero de la manera en que un tigre es hermoso detrás de un cristal. Admiras las rayas, pero no olvidas los dientes. Estás temblando, Vincenzo dijo. Él no levantó la vista de su tableta. Leora miró sus manos. Estaban apretadas en su regazo, vibrando con las réplicas de la adrenalina. Sigo esperando que él llame de nuevo, o que nos detengamos en un semáforo en rojo y veamos su coche detrás de nosotros. Vincenzo finalmente bloqueó la tableta y la colocó en la consola de cuero. Él giró su cuerpo ligeramente hacia ella. El movimiento fue fluido, deliberado. Braden conduce un BMW Serie 3 de 2018 con un parachoques rayado, Vincenzo dijo, su voz baja. Este es un Maybach blindado. Incluso si pudiera alcanzarnos, lo cual no puede, él sería como una mosca golpeando un parabrisas. Deja de mirar atrás, Laura. Es un mal hábito. Te hace tropezar con lo que tienes delante. ¿Y qué hay delante de mí? Leora preguntó, encontrando un trozo de coraje. Estoy en el coche de un extraño yendo a una casa que nunca he visto. Ni siquiera sé tu apellido. Moretti, él dijo. Vincenzo Moretti. El nombre cayó pesado en el aire. Leora no era parte del submundo criminal, pero veía las noticias. La familia Moretti no era solo una banda, eran una institución en Nueva York. Sindicatos de construcción, muelles de envío, gestión de residuos. Eran la mano invisible que movía los engranajes de la ciudad. Ella dejó de respirar por un segundo. Oh, sí. Oh. Vincenzo imitó secamente, aunque no con rudeza. ¿Eso te asusta más que Braden? Leora pensó en ello. Braden era caótico. Su ira era como un fuego de grasa, impredecible, desordenada, quemando todo lo que tocaba porque no tenía control. Vincenzo era diferente. Él era un reactor nuclear. Peligroso, sí, pero contenido, controlado. No, ella admitió suavemente. No lo creo. El coche redujo la velocidad mientras giraban desde la autopista hacia un camino privado bordeado de robles antiguos.
Las ramas formaban un túnel sobre sus cabezas, bloqueando la luz de la luna. Ellos condujeron por otra milla hasta que llegaron a un conjunto de puertas de hierro podrido que parecían lo suficientemente pesadas como para detener un tanque. Rocco, el conductor, ni siquiera tuvo que bajar la ventana. Las puertas se abrieron automáticamente, reconociendo el coche. La propiedad se reveló lentamente. No era una casa, era una fortaleza disfrazada de mansión. Piedra blanca brillaba en la oscuridad. Una extensa interpretación moderna de una villa clásica. Se alzaba en un acantilado con vistas al Atlántico. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas abajo, actuando como una base rítmica de baja frecuencia. El coche se detuvo en un camino de entrada circular pavimentado con grava blanca triturada. «Estamos aquí», Vincenzo dijo. Él esperó a que Rocco abriera la puerta. Cuando Laura salió, el aire salado la golpeó al instante, frío, agudo y limpio. Olía a libertad, pero también a aislamiento. Estaban a millas de cualquier cosa. «Ven». Vincenzo caminó hacia las masivas puertas dobles de roble. Él no miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Él sabía que sí. Ella no tenía a dónde más ir. El vestíbulo era cavernoso con techos que se elevaban 20 pies de alto. Una araña de cristal negro colgaba como una nube de tormenta suspendida. El suelo era de mármol, tan pulido que Leora podía ver su propio reflejo aterrorizado en él. Una mujer mayor apareció de un pasillo lateral. Ella llevaba un vestido gris simple y un delantal que parecía almidonado y rígido. Su cabello estaba recogido en un moño severo, pero sus ojos eran amables. «Señor Moretti», ella dijo, asintiendo respetuosamente, «no lo esperaba hasta el fin de semana». «Cambio de planes, señora Galloway», Vincenzo dijo, quitándose la chaqueta de su traje y entregándosela. «Esta es Leora. Ella se quedará en el ala este. Prepara la habitación azul». La señora Galloway volvió su mirada hacia Leora. Ella notó el vestido barato, el rímel corrido y la postura temblorosa. Su expresión se suavizó. «Por supuesto. ¿Tiene hambre?» «Ella está exhausta», Vincenzo respondió por ella. Él se volvió hacia Leora. «La señora Galloway lleva esta casa. Si necesitas algo, pasta de dientes, comida, un nuevo teléfono, se lo pides a ella. Tengo asuntos que atender en el estudio. Probablemente no te veré hasta la mañana». Él comenzó a alejarse hacia un conjunto de pesadas puertas de caoba a la izquierda. «Vincenzo», Leora gritó. Él se detuvo con una mano en el tirador de bronce de la puerta del estudio. Él miró por encima de su hombro. «Gracias», ella susurró. Él la miró fijamente por un largo momento, su expresión indescifrable. Sus ojos bajaron a su cuello donde una débil marca roja por el estrés o quizás el agarre del cuello de Braden era visible. «Duerme, Laura, y cierra tu puerta con llave si te hace sentir mejor. Aunque en esta casa los únicos monstruos son los que yo invito a entrar», aclara la garganta. Él desapareció en el estudio. La señora Galloway guió a Leora por una gran escalera. La casa estaba tranquila, casi como una tumba. El único sonido eran sus pasos. «Él no es tan duro como pretende ser», la señora Galloway dijo en voz baja mientras llegaban al rellano del segundo piso. «Pero es un hombre que lleva mucho peso. No le des importancia a su frialdad. Es armadura». Ella abrió la puerta de la habitación azul y Leora jadeó. Era más grande que todo su apartamento en Queens. Las paredes eran de un azul pizarra suave y calmante. Una cama tamaño king con cabecero de terciopelo dominaba el centro. Ventanas de suelo a techo daban al océano negro. A la derecha, la puerta de un baño estaba abierta, revelando una bañera lo suficientemente profunda como para nadar en ella. «Hay toallas frescas. Subiré un poco de té de manzanilla
y un sándwich por si acaso. La señora Galloway dijo, «Duerme bien, querida». Cuando la puerta se cerró con un clic, Leora finalmente estaba sola. Ella caminó hacia la ventana. Abajo el océano rugía contra los acantilados. Ella se sintió pequeña. Ella se sintió desplazada. Ella entró al baño y encendió la ducha. La presión del agua era increíble, el vapor llenando instantáneamente la habitación. Ella se quitó la ropa que había usado para carbones, pensando que sería una bonita noche de cita, y se metió bajo el chorro. Ella frotó su piel hasta que aclara la garganta, estaba rosa. Ella quería lavarse el olor del restaurante, el olor del vino barato que Braden había derramado y la sensación fantasma de su mano en su muñeca. Ella lloró entonces, no un llanto de gritos, sino un llanto silencioso y tembloroso que sacudió su cuerpo. Ella se deslizó por la pared alicatada hasta que estuvo sentada en el suelo de la ducha, el agua golpeando su cabeza. Ella estaba a salvo. Pero mientras miraba alrededor los accesorios de mármol y oro, ella se dio cuenta de la verdad. Vincenzo Moretti no solo la había salvado, él la había recogido, y ella no tenía idea de cuál iba a ser el precio de admisión a este mundo. La mañana llegó no con el estruendo de una alarma o el sonido del tráfico de la ciudad, sino con una luz blanca pura y cegadora. Leora parpadeó, desorientada. Por una fracción de segundo, ella pensó que estaba de vuelta en su estrecha habitación en Queens, esperando escuchar a Braden chocando por la cocina, con resaca y enojado. Luego su mano tocó el número de hilos de las sábanas, algodón egipcio suave como la seda, y el recuerdo de la noche regresó. Vincenzo. Ella se sentó. El pánico que la había impulsado ayer se había asentado en un dolor pesado y sordo en su pecho. Ella salió de la enorme cama. La señora Galloway había dejado un conjunto de pijamas de seda doblados al pie de la cama mientras Leora estaba en la ducha la noche anterior. Lora se los había puesto. Le quedaban perfectamente, lo cual era inquietante en sí mismo. Ella salió de la habitación. El pasillo estaba vacío. La casa era vasta, llena de arte que parecía pertenecer al MoMA. Esculturas abstractas, pinturas al óleo de mares tormentosos, fotografía en blanco y negro del Nueva York de los años 50. Era una casa masculina desprovista de flores o calidez diseñada con precisión. Ella siguió el olor a café. Era rico, oscuro y terroso. Ella encontró la cocina en la parte trasera de la casa. Era el sueño de un chef. Electrodomésticos Viking de acero inoxidable, una enorme isla de granito y una pared de cristal que se abría a un patio con vistas a la piscina infinita y al mar más allá. Pero la cocina no estaba vacía. Vincenzo estaba allí. Él estaba vestido diferente hoy, sin traje. Él llevaba pantalones grises oscuros y un jersey de cuello alto de cachemira negro que enfatizaba la anchura de sus hombros. Él estaba apoyado contra el mostrador sosteniendo una taza de espresso, escuchando a un hombre que Leora no había visto antes. El otro hombre era mayor, quizás de 50, con cabello plateado y una cara que parecía haber sido golpeada algunas veces. Él llevaba una funda debajo de su chaqueta abierta. Leora se congeló en la entrada descalza y sintiéndose increíblemente expuesta en el pijama de seda. Ella intentó retroceder, pero el hombre mayor la vio. «Y aquí está la invitada de honor», el hombre dijo. Su voz era ronca, careciendo de la suavidad refinada de la de Vincenzo. Vincenzo se giró. Sus ojos la recorrieron, deteniéndose por una fracción de segundo en la forma en que la seda se ceñía a su figura antes de volver a su rostro. Su expresión era neutral profesional. «Leora», Vincenzo dijo, dejando su taza. «Este es Silas,
mi consigliere. Hola, ella susurró. Café. Vincenzo hizo un gesto a la máquina. Por favor. Ella caminó hacia adelante, consciente de Silus, observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Vincenzo se movió con gracia eficiente, tomando una taza y presionando un botón. La máquina. Estábamos discutiendo a tu amigo, Silas dijo, apoyándose en la isla. La sangre de Leora se heló. Braden, si así es como lo llamas. Silas se rió oscuramente. Nosotros lo llamamos un pasivo. Vincenzo le entregó el café. Bebe, estás pálida. Leora tomó la taza y volviéndola con ambas manos para calentarse. ¿Y él? Llamó. Vincenzo suspiró. Él caminó alrededor de la isla para ponerse junto a ella, creando una barrera física entre ella y Silas. Parece que los problemas financieros de Braden eran más significativos que solo una factura de electricidad impaga. Leora, ¿sabías que él apostaba? Él incursionaba en cripto, Laura dijo a la defensiva. Él dijo que era un inversor. Él era un degenerado, Silas corrigió. Y no uno bueno. Él no solo estaba perdiendo su propio dinero, él estaba pidiendo prestado a los rusos. Leora sintió que la habitación giraba ligeramente. Los rusos. La Bulov Bratva. Vincenzo explicó, su voz tranquila, explicándolo como si fuera un informe meteorológico. Dmitry Bulov dirige las redes de póker clandestinas en Brighton Beach. Braden está en el agujero por $200,000. Él lo pidió prestado con la promesa de que su startup tecnológica estaba a punto de ser adquirida. No hay startup, Leora susurró. Es solo un sitio web que él hizo. Precisamente, Vincenzo dijo que él mintió a los rusos. Y ahora los rusos quieren su dinero. Como Braden no lo tiene, ellos están buscando garantías. Él hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Leora lo miró, el horror amaneciendo en ella. Tú, Vincenzo confirmó. Los hombres de Bulov lo estaban observando anoche en el restaurante. Ellos no estaban allí por el risotto. Ellos estaban esperando que él se fuera para cobrar. Cuando yo intervine, complicó los asuntos. ¿Cómo? Porque ahora, Vincenzo dijo, inclinándose cerca, su olor a espresso y almizcle caro llenando sus sentidos. Bulov piensa que te tengo, y como te tomé, él piensa que eres valiosa para mí. Lo que significa que él piensa que puede usarte para llegar a mí o forzarme a pagar la deuda de Braden. Leora dejó el café porque sus manos estaban temblando demasiado fuerte para sostenerlo. Entonces, soy un objetivo por él. Siempre fuiste un objetivo, Leora. Vincenzo dijo sombríamente. Si yo no te hubiera tomado anoche, Braden eventualmente habría intentado cambiarte a ellos para limpiar su historial. Lo he visto suceder una docena de veces. Hombres como él no tienen almas. Tienen calculadoras donde deberían estar sus corazones. Leora sintió que la bilis subía por su garganta. La idea de que Braden, el hombre para quien ella había cocinado la cena, el hombre a quien ella había tratado de apoyar, la cambiaría por un mafioso ruso para pagar una deuda de juego, rompió algo dentro de ella. Mató el último pequeño remanente de lástima que ella tenía por él. Aclara la garganta. ¿Qué hago? Ella preguntó, su voz sonando pequeña en la enorme cocina. No haces nada, Vincenzo dijo firmemente. Te quedas aquí dentro del perímetro. Silas ha doblado la guardia en la puerta. Nadie te toca aquí. Estás bajo la protección de la familia Moretti ahora. ¿Por qué? Leora preguntó. Ella miró directamente a sus ojos gris tormenta. ¿Por qué pasar por todo este problema por una extraña? Pudiste haberme dejado ir. Vincenzo la miró. Por un momento, la máscara se deslizó. Ella vio algo antiguo y cansado en sus ojos.
Porque, Vincenzo dijo suavemente, sé cómo se ve cuando alguien está gritando por ayuda sin hacer un sonido. Y yo estaba en posición de responder. Él enderezó la máscara, regresando. Silus, prepara el coche. Tenemos una reunión con Bulov al mediodía. ¿Te estás reuniendo con él? Leora entró en pánico. Necesito explicar las nuevas reglas del juego a Dimitri, Vincenzo dijo, revisando su reloj. Él necesita entender que tú estás fuera de los límites, no por la deuda, sino porque eres mía. Las palabras quedaron suspendidas allí. Eres mía. Él no lo quiso decir románticamente. ¿O sí? Sonaba posesivo, territorial, como un dragón reclamando una joya. Soy tuya, Leora repitió. Vincenzo hizo una pausa en la puerta. Él se dio la vuelta, su mirada recorriéndola una última vez. Por ahora, Leora, hasta que la deuda sea saldada, me perteneces y cuido muy bien mis cosas. Él salió, Silus siguiéndolo. Leora se quedó sola en la cocina, el océano brillando burlonamente detrás de ella. Ella estaba a salvo de la tormenta exterior, pero estaba atrapada en el ojo de un huracán que no entendía. Ella era la novia de un tech bro arruinado ayer. Hoy ella era la pieza central de una guerra entre la mafia italiana y la Bratstva rusa. Ella tomó su café y dio un sorbo. Estaba frío. Ella caminó hacia la ventana y vio a Vincenzo y Silas subirse al Maybach negro. Mientras se alejaba, ella notó algo que no había visto la noche anterior. Patrullando el borde del césped cerca del acantilado, había un hombre con un rifle colgado al hombro. Y cerca de la puerta, otro Vincenzo no había estado mintiendo. Esto no era un hogar, era una fortaleza, y ella era la prisionera en la torre. Brighton Beach se sentía como un país diferente. Los letreros estaban en Cerillic. El viento del paseo marítimo era mordaz. Y los hombres de pie en las esquinas llevaban chaquetas de cuero que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Vincenzo Moretti no se mezclaba. Él se sentó en la parte trasera de la sala privada en el Odessa, un club solo para miembros que olía a humo de cigarrillo rancio, colonia fuerte y cola hervida. Frente a él estaba sentado Dmitri Bulov. Dmitri era un hombre oso, su cara un mapa de carreteras de vasos sanguíneos rotos por años de vodka y violencia. Él estaba comiendo blinis con caviar negro, la cuchara desapareciendo en su boca con sonidos de palmadas húmedas que ponían a prueba la paciencia de Vincenzo. «Vienes a mi casa, Vincenzo», Dmitri dijo, su acento espeso, «y me dices, no puedo cobrar lo que es mío. Te estoy diciendo que la deuda ha cambiado de manos», Vincenzo dijo tranquilamente. Él no tocó el chupito de vodka que Dmitri le había servido. «Braden Cole te debe 200,000. Estoy asumiendo que el interés es agresivo. 50%. Dmitri sonrió, mostrando dientes con fundas de oro. Él está tarde. Tarde significa dolor. Te escribiré un cheque por 300,000 hoy. Vincenzo dijo que eso cubre el capital y el interés. A cambio, la deuda de Braden Cole se liquida y la chica Leora Miller es eliminada de tu lista de garantías. Dmitri dejó de masticar. Él se limpió la boca con el dorso de su mano. La chica, cosa bonita, la vimos en el restaurante. Hiciste un buen espectáculo, Moretti, rompiendo muñecas en público. No es propio de ti. Usualmente eres más callado. Ella está bajo mi protección. ¿Es familia?, Dmitri preguntó, sus ojos entrecerrándose. Ella no parece italiana. Ella parece la periferia. Ella es mía, Vincenzo repitió. La temperatura en la habitación pareció bajar. Silas de pie junto a la puerta cambió su peso, su mano flotando cerca de su chaqueta.
Los guardias de Dimitri se pusieron rígidos. Dimitri rió, un sonido estruendoso que no llegó a sus ojos. Te has enamorado. El rey de hielo de Nueva York tiene un corazón. Él se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Si tomo el dinero, el chico es libre. No, Vincenzo dijo, su voz vacía de emoción. Tú tomas el dinero y me das al chico. Estoy comprando la deuda. Estoy comprando el derecho a cobrar. Las cejas de Dimitri se dispararon hacia arriba. Él entendió inmediatamente. Deber dinero a los rusos era peligroso. Deber dinero a Vincenzo Moretti era fatal. 300,000, Dimitri reflexionó. Y la chica está fuera de los límites. Si uno de tus hombres siquiera mira su sombra, Vincenzo dijo, quemaré este club hasta los cimientos contigo dentro. Dimitri lo miró fijamente. Él vio la verdad en los ojos de Vincenzo. Esto no era una negociación, era una notificación. Trato, Dimitri dijo, golpeando su mano en la mesa. Vincenzo se puso de pie, abotonándose el abrigo. Él no estrechó la mano de Dmitri. Él se dio la vuelta para irse. Vincenzo, Dmitri llamó mientras Vincenzo llegaba hasta la puerta. Ten cuidado. Una mujer así, ella hace débil a un hombre. Y mis asociados en Moscú, ellos huelen la debilidad como los tiburones huelen la sangre. Vincenzo no respondió. Él salió a la tarde fría y gris, el cheque dejado en la mesa. Pero mientras subía al coche, un nudo de inquietud se apretó en su estómago. Dimitri había accedido demasiado fácilmente. Los rusos eran codiciosos, pero no eran estúpidos. Silus, Vincenzo dijo mientras el coche se alejaba. Mantén un equipo en el Odessa. Quiero saber quién viene y quién va. Dimitri se rindió demasiado rápido. Entendido, Silas dijo. Y la chica, vamos a casa. Vincenzo dijo. Necesito verla. De vuelta en la propiedad, Liora estaba luchando contra el silencio sofocante de la casa. Ella había pasado la mañana paseando por la habitación azul, luego por el pasillo, y finalmente se había aventurado escaleras abajo. La señora Galloway estaba ocupada en la cocina y le había dicho que se sintiera como en casa. Era una instrucción peligrosa. Leora deambuló por el ala oeste, la parte de la casa de donde Vincenzo había venido la noche anterior. El aire aquí era más fresco, oliendo a papel viejo y a pulidor de limón. Ella encontró las puertas dobles de caoba del estudio. Estaban cerradas, pero no con llave. Ella sabía que no debía. Ella era una invitada, una prisionera en realidad, y curiosear era una violación de la frágil tregua que tenía con Vincenzo. Pero el miedo hace a la gente curiosa. Ella necesitaba saber quién era este hombre. ¿Era un salvador o solo un tipo diferente de depredador? Ella empujó la puerta para abrirla. El estudio era una obra maestra de intimidación. Paredes forradas con libros de leyes y textos de historia. Un enorme escritorio de roble estaba frente a ventanas a prueba de balas. Leora caminó detrás del escritorio. Estaba obsesivamente ordenado. Una laptop, un bolígrafo Montblanc y una única carpeta encuadernada en cuero. Ella dudó, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. No lo hagas, Leora. Ella abrió la carpeta. No eran registros financieros, no eran listas de objetivos. Eran fotografías. Leora jadeó, su mano volando a su boca. La primera foto era de Braden saliendo de un gimnasio en Midtown hace 3 semanas. La siguiente era Braden en un cajero automático. Pero el resto eran de ella. Había una foto de ella comprando manzanas en Whole Foods, una foto de ella sentada en un banco del parque dibujando en su cuaderno, una foto de ella a través de la ventana de una cafetería riendo por algo en su teléfono. Las fechas en la esquina de las fotos se remontaban a 2 meses. Vincenzo no solo había estado allí en Carbones anoche,
Él no solo había resultado estar sentado en la mesa de al lado, él los había estado observándola a ella. Ella pasó a la última página. Era un dossier. Sujeto Laura Miller. Relación. Novia del objetivo. Braden Cole. Notas. Sujeto parece inconsciente de las deudas de Cole. Sujeto muestra signos de angustia emocional. Cole es volátil. Intervención puede ser requerida. Debajo de eso, en letra que era afilada y angular. La letra de Vincenzo era una sola nota escrita con tinta. Ella es demasiado buena para él. Un coro, no salvar, no ayudar, un coro, como una pieza de arte, como un edificio. El sonido de la puerta principal, abriéndose abajo, hizo eco por toda la casa. Pasos pesados en el mármol. Leora. La voz de Vincenzo subió por las escaleras. Leora cerró la carpeta de golpe. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. Ella no estaba a salvo. Ella nunca había estado a salvo. Ella era solo el premio en un juego que no sabía que estaba jugando. Ella buscó un lugar para esconderse. Pero no había dónde. Los pasos se acercaban. Leora se alejó a toda prisa del escritorio, su respiración llegando en jadeos cortos y superficiales. Ella trató de recomponerse para suavizar sus facciones en una máscara de ignorancia, pero sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que juntarlas. La puerta del estudio se abrió. Vincenzo estaba allí. Él todavía llevaba su abrigo. El aire frío de la ciudad pegándose a él como una segunda piel. Él parecía cansado. Había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí por la mañana. Él se detuvo cuando la vio. Sus ojos se dirigieron al escritorio, luego a su cara. Él vio la carpeta de cuero ligeramente aquehué. Él no necesitaba preguntar. Él era un hombre que se ganaba la vida leyendo microexpresiones y Leora era un libro abierto de terror. Él cerró la puerta detrás de él con un suave clic. No deberías estar aquí, Leora, él dijo. Su voz no estaba enojada, estaba decepcionado. ¿Cuánto tiempo? Laura preguntó, su voz quebrándose. ¿Cuánto tiempo me has estado observando? Vincenzo entró en la habitación, desabrochándose el abrigo y arrojándolo sobre un sillón de cuero. Él no se acercó a ella. Él caminó a una mesa auxiliar y se sirvió un vaso de líquido ámbar de una jarra de cristal. 2 meses, él dijo, dando un sorbo. Estaba investigando a Braden. Él estaba tratando de lavar dinero a través de una de mis empresas fantasma. Necesitaba saber si él era un Fed, un tonto o un infiltrado. Así que lo observé y te vi. ¿Y qué? Leora desafió la ira momentáneamente, superando su miedo. Decidiste que querías una nueva mascota. Vincenzo se giró para mirarla. El sol de la tarde golpeó su rostro, iluminando la cicatriz en su ceja. Vi a una mujer que se estaba ahogando, él dijo suavemente. Vi a una mujer con talento con la luz atenuándose cada día debido a un parásito al que ella llamaba novio. Lo observé regañarte, lo observé vaciar tu cuenta bancaria, lo observé romper tu espíritu. Entonces me acosaste. Evalué la situación, Vincenzo corrigió. Y anoche, cuando te amenazó, aceleré mi cronograma. Escribiste un coro, ella acusó. Vi la nota. Un coro. Vincenzo dejó el vaso. Él caminó hacia ella lentamente. Leora retrocedió hasta que sus caderas golpearon el pesado escritorio de roble. Ella estaba atrapada. Él se detuvo a un pie de ella. Él era tan alto que ella tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Soy un monstruo, Leora, él susurró. Nunca he afirmado ser un héroe. En mi mundo no salimos, no cortejamos, vemos lo que queremos y lo tomamos. Te quería a salvo, te quería aquí, y ahora estás aquí. Soy una prisionera,
ella dijo, las lágrimas desbordándose. Estás viva. Él contó. Braden te vendió a los rusos, Leora. ¿Entiendes que si yo no hubiera intervenido, no estarías aquí discutiendo conmigo? Estarías en un contenedor de envío de camino a Dios. ¿Sabe dónde? Él extendió su mano, flotando cerca de su cara. Ella se encogió. Él hizo una pausa, dejándole ver que no la golpearía. Luego suavemente le metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, pero su toque era agonizantemente suave. Compré su deuda hoy, TV. Vincenzo dijo. Él me pertenece ahora. ¿Y tú? Eres libre de él, pero no eres libre de mí. Todavía no. ¿Qué significa eso? Significa que fuera de estas paredes está empezando una guerra, Vincenzo dijo. Dmitry Bulov me sonrió hoy. Él tomó mi dinero, pero sonrió demasiado. Los rusos están planeando algo hasta que sepa que te quedas. Leora lo miró. Ella lo odiaba. Ella lo temía. Y sin embargo, bajo el terror, había una confusa atracción oscura. Él era la única persona que alguna vez había visto su valor, incluso si su forma de mostrarlo era retorcida. De repente, el aire se hizo añicos. ¡Boom! El sonido era ensordecedor. La masiva ventana a prueba de balas detrás del escritorio se telarañó en 1 millón de fracturas, pero no se rompió. La casa tembló. Vincenzo se estaba moviendo antes de que Leora pudiera siquiera gritar. Él la tacleó, su cuerpo pesado, empujándola al suelo detrás del sólido escritorio de roble. ¡Abajo! Él rugió. Otra explosión sacudió la casa, esta vez viniendo de la puerta principal. El sonido de disparos automáticos estalló, un aterrador pop-pop seco que sonaba como petardos, pero significaba muerte. ¿Qué está pasando? Leora gritó, encogiéndose en una bola. Vincenzo sacó una pistola de la parte trasera de su cintura. Ella ni siquiera la había visto allí. Su rostro se había transformado. El sofisticado hombre de negocios se había ido. El asesino estaba de vuelta. Volkov. Vincenzo escupió. Él no quería el dinero. Él quería hacer una declaración. Él agarró su teléfono. Estado de Silus. Brecha en la puerta principal. La voz de Silus crujió por el altavoz acompañada por el sonido de disparos. Ellos tienen un camión blindado. Ellos embistieron la puerta. 6 hostiles subiendo por el camino. Armas pesadas. Mantengan el vestíbulo, Vincenzo ordenó. Tengo a la chica. Nos estamos moviendo a la habitación del pánico. Vincenzo miró a Leora. Ella estaba temblando con sus ojos muy abiertos por el shock. Él agarró su cara entre sus manos, forzándola a mirarlo. Leora, escúchame. Pánico más tarde. Ahora mismo necesito que corras. Aclara la garganta. ¿Puedes correr? Ella asintió, incapaz de hablar. Bien. Quédate detrás de mí. Si te detengo, detente. Si te disparo, cúbrete los oídos. Él la levantó. Ellos salieron corriendo del estudio. El pasillo era un caos. El sistema de alarma estaba sonando una sirena aguda. Abajo en el vestíbulo, Leora vio a la señora Galloway corriendo hacia la cocina. Y luego las puertas delanteras explotaron hacia adentro. Astillas de madera y cristal volaron por el suelo de mármol. Hombres con equipo táctico negro y brazaletes rojos entraron a raudales. Vincenzo levantó su arma y disparó. ¡Boom! ¡Boom! 2 de los hombres cayeron instantáneamente. Vincenzo no dudó. Él agarró el brazo de Leora y la arrastró hacia un panel oculto en la pared debajo de la escalera. ¡Entra! Él la empujó hacia la abertura oscura. ¡Vincenzo!, ella gritó, mirando hacia atrás. Rocco y Silas habían aparecido en el rellano superior, lloviendo fuego sobre los intrusos. Era una zona de guerra en la hermosa y silenciosa casa.
¡Ve! Vincenzo gritó. Pero mientras Leora entraba en el pasaje oscuro, ella vio a uno de los intrusos apuntar un lanzagranadas a las escaleras. Vincenzo miró. La explosión hizo volar el pasamanos en pedazos. Vincenzo fue lanzado hacia atrás, golpeando la pared con fuerza. Él se deslizó al suelo, aturdido con sangre goteando de su sien. No. Leora salió a toda prisa del túnel. Leora, vuelve. Vincenzo gimió, tratando de levantar su arma. Uno de los soldados rusos, un gigante de hombre que llevaba un pasamontañas, pasó por encima de los escombros. Él vio a Vincenzo en el suelo. Él levantó su rifle. Leora no pensó. Ella agarró un pesado busto de mármol de un pedestal cerca de la puerta de la habitación del pánico y con un grito de pura adrenalina lo arrojó al soldado. Lo golpeó en el hombro, desviando su puntería. Su rociada de balas se fue ancha hacia la pared. La distracción le compró a Vincenzo un segundo. Eso era todo lo que él necesitaba. Él rodó, levantó su arma y le puso una bala entre los ojos del soldador. Vincenzo se levantó rápidamente, agarrando a Leora y empujándola bruscamente hacia el túnel, cerrando de golpe la pesada puerta de acero detrás de ellos y con llave. Los sonidos de la batalla se amortiguaron instantáneamente. Estaban en la oscuridad, respirando pesadamente, el olor a cordita y sangre llenando el pequeño espacio. Vincenzo se desplomó contra la pared deslizándose hacia abajo. Él se tocó la cabeza, su mano saliendo roja. Tiraste una estatua. Él jadeó una mirada de incredulidad en su cara en la tenue luz de emergencia. Ibas a morir. Leora sollozó, deslizándose junto a él. Aclara la garganta. Vincenzo la miró. ¿En serio? La miró. Él extendió la mano y le tomó la mano. Su agarre era de hierro. No eres una mascota, Leora. Él susurró, su adrenalina desvaneciéndose en dolor. Estaba equivocado. Eres una reina. Cállate. Ella lloró, rasgando una tira de su parte superior de pijama de seda para presionar contra su herida en la cabeza. Solo cállate y no te mueras. Estaban atrapados. Los rusos estaban en la casa, y lo único entre ellos y la muerte era una puerta de acero y un cargador con 6 balas restantes. El silencio dentro de la habitación del pánico era más pesado que la puerta de acero que los protegía. Por 20 minutos, Leora sostuvo el vendaje improvisado en la cabeza de Vincenzo, escuchando los golpes sordos y los gritos de la casa de arriba. Luego 3 golpes distintos resonaron en el acero. «Jefe», la voz de Silas llegó a través del intercomunicador, sin aliento pero firme. «La casa está despejada. El perímetro está seguro. Está hecho». Vincenzo soltó un largo aliento, su cabeza cayendo hacia atrás contra la pared. Él miró a Leora. Su cara estaba manchada de sangre y polvo, pero sus ojos estaban claros. «¿Estás lista para ver las consecuencias?», él preguntó. Leora asintió. Ella se sintió extrañamente tranquila. La chica que había temblado por una copa de vino derramada se había ido, enterrada bajo los escombros de la última hora. Vincenzo marcó el código. La hidráulica siseó y la puerta se abrió. La casa era una ruina. El vestíbulo estaba cubierto de mármol y paneles de yeso destrozados. Pero de pie en medio de los escombros estaban los hombres de Vincenzo, docenas de ellos armados y estoicos. Ellos se separaron mientras Vincenzo cojeaba a Leora a su lado. Silas se acercó, limpiando un cuchillo ensangrentado en la pernera de su pantalón. «Los hombres de Volkov están neutralizados. A Dimitri se le ha enviado un mensaje». «¿Y la fuga?», Vincenzo preguntó. Silas asintió hacia la puerta principal. «Lo encontramos intentando salir a rastras por la entrada de servicio durante el tiroteo».
Él pensó que el caos sería una buena cobertura para escabullirse. Dos guardias arrastraron a un hombre hacia adelante y lo arrojaron sobre la grava del camino de entrada. Era Braden, aclara la garganta. Él parecía patético. Su traje caro estaba roto, su cara mocosa y aterrorizada. Cuando vio a Leora, se arrodilló a toda prisa. Leora, gracias a Dios. Braden lloró. Cariño, diles quién soy. Están locos. Vine a salvarte. Vincenzo se paró sobre él, luciendo como un dios vengativo. No viniste a salvarla, Braden. Tú avisaste a Bulov. Le dijiste los códigos de seguridad de la puerta a cambio de que tu deuda fuera borrada. Volviste a cambiar su vida por dinero. Leora miró fijamente a Braden. Ella esperó que el miedo regresara, pero no lo hizo. Ella miró al hombre que le había gritado en el restaurante, al hombre que la había hecho sentir pequeña por años. Ahora arrodillado en la tierra ante Vincenzo, Braden parecía un insecto. Lea, por favor. Braden balbuceó, extendiendo la mano hacia su tobillo. Te amo. Podemos ir a casa. Leora retrocedió fuera de su alcance. Ella miró a Vincenzo. Dijiste que él te pertenece ahora. Leora dijo en voz baja. Él sí. Vincenzo respondió, entregándole su arma. Estaba pesado caliente de la lucha. Pero el juicio es tuyo. ¿Lo dejamos ir o lo terminamos? Leora miró la pistola, luego a Braden. Ella se dio cuenta de que no necesitaba el arma. Braden ya estaba destruido. Él había perdido su dignidad, su dinero y su poder sobre ella. Ella le devolvió la pistola a Vincenzo. Él no vale la bala, Leora dijo, su voz fría como el hielo. Está muerto para mí. Échalo. Vincenzo sonrió una sonrisa genuina y aterradora de orgullo. Él enfundó el arma y asintió a Silas. ¿Oíste a la señorita? Quita esta basura de mi camino de entrada. Si él regresa a Nueva York, mátalo. Mientras Braden era arrastrado, gritando en la noche, Vincenzo se volvió hacia Leora. La adrenalina se desvanecía y el dolor de sus heridas se estaba instalando, pero él no se apoyó en nadie. Podrías irte, Vincenzo dijo, señalando la puerta abierta. La amenaza se ha ido. Puedo hacer que un coche te lleve a Ohio. Puedes ser Leora Miller de nuevo. Leora miró la destrucción a su alrededor, luego al hombre que había recibido una bala por ella. Ella pensó en la nota de adquirir. Ella pensó en la seguridad que sentía en medio de una zona de guerra. Ella extendió la mano y le habló. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los suyos. No creo que pueda volver a ser Leora Miller. Ella susurró. Creo que ella murió en el restaurante. Vincenzo le apretó la mano, atrayéndola a su lado. Entonces entremos, Vincenzo Moretti dijo. Tenemos un reino que reconstruir. Y así, la chica que tenía miedo de hablar se convirtió en la mujer que dio la orden. Leora no solo sobrevivió a la mafia, ella se casó con ella. Ella aprendió que a veces el monstruo debajo de la cama no es del que deberías tener miedo. Es el que duerme a tu lado, protegiéndote del resto del mundo. Braden Cole pensó que era poderoso porque podía gritar. Vincenzo Moretti le mostró que el verdadero poder no necesita alzar su voz. Al final, Braden obtuvo exactamente lo que predijo. Al principio, él estaba muerto para ella antes de que llegaran a casa. Si esta historia te dio escalofríos, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Leora? ¿Habrías apretado el gatillo a Braden? Déjame saber en los comentarios abajo. Tengo una segunda parte planeada donde vemos la vida de Leora como la nueva reina de la mafia de Nueva York. Entonces, si quieres ver eso, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perdértelo. Gracias por ver y te veré en la próxima.